chicos, en este momento les voy a explicar el tema 1.9 de primer año de bachillerato según el libro ESMATE. El tema es factor común monomio y polinomio. Les voy a explicar 3 ejercicios, el primero acerca de factor común monomio y los otros 2 acerca de factor común polinomio, considerando que ustedes ya conocen los conceptos de qué es un monomio y qué es un polinomio. Bien, pasemos a los ejercicios. Me piden factorizar los siguientes polinomios. Y aclaro desde ya que lo que me están pidiendo es que, por ejemplo, este polinomio que está acá, al factorizarlo, lo exprese como el producto de 2 o más polinomios más simples. Cuando hablamos de un factor común, hace referencia a un elemento que se tiene que encontrar presente o repetirse en cada uno de los términos del polinomio. Este elemento puede ser un número, o una letra, o la combinación de un número y letra, pero insisto que en este caso tiene que encontrarse presente en todos los términos del polinomio. Si por ejemplo les pregunto a ustedes en este momento ¿cuáles son las letras que se repiten en este polinomio? La respuesta sería la letra X y la letra Y, porque se encuentran presentes en todos los términos. Pero si por otro lado les pregunto ¿cuál es el número que se repite? La respuesta sería un poquito más complicada. Bien, el procedimiento para obtener el factor común es el siguiente. Vamos a tomar el primer término del polinomio, que es 15x al cuadrado y en este caso, y lo vamos a descomponer en sus factores primos. Voy a comenzar descomponiendo el número 15, que descompuesto en sus factores primos me queda como 3 multiplicado por 5. Si tienen problemas para realizar ese procedimiento, se puede hacer por separado. Tomamos el número 15 y comenzamos a sacarle mitad, tercera, quinta, etc. Pero en este caso 15 no tiene mitad, pero sí tiene tercera. La tercera de 15 es 5 y 5 tiene quinta, que es 1. Es por eso que el 15 se puede escribir como 3 multiplicado por 5. En el caso de la parte literal, hay que recordar la definición de potencia. Una potencia tiene un numerito arriba que se llama exponente y un numerito abajo que se llama base. De tal manera que el exponente le dice a la base cuántas veces se tiene que multiplicar por ella misma. En este caso tenemos x al cuadrado, exponente 2, lo que significa que la letra x se va a multiplicar 2 veces por ella misma. Por lo tanto, ese x al cuadrado lo escribimos como x por x. En el caso de la letra y, que aparentemente no tiene exponente, sabemos que el exponente es 1, o se sobreentiende que el exponente es 1. Y ese 1 significaría que la letra y solamente la tenemos que escribir una vez. Entonces solamente escribimos una vez la letra y. Bien, ya tengo descompuesto el primer término. Este procedimiento hay que hacerlo con todos los términos del polinomio. Avanzo entonces con el segundo. El otro, 12xy al cuadrado, lo voy a descomponer también. Comenzamos por 12, que en este caso sí tiene mitad, que es 6, mitad, que es 3, y el 3 tiene tercera, que es 1. Por lo tanto, el 12 lo puedo escribir como 2 multiplicado por 2 multiplicado por 3. El exponente de la letra x es 1, así que hay que escribirla una vez. El exponente de la letra y es 2, así que hay que escribirlo 2 veces. Bien, ahí está terminado el segundo. Voy por el tercer y último término. Menos 6xy. Bien, vuelvo a escribir el signo menos, ahí está. Y 6 descompuesto en sus factores primos me queda como 2 multiplicado por 3. En el caso de la letra x y y, para este término su exponente es 1, así que la voy a escribir únicamente una vez. Listo. Todo este procedimiento se ha hecho con el propósito de determinar cuál es el factor común. Para sacar ese factor común podemos analizar cualquiera de los 3 términos, pero yo lo voy a hacer con el primero, utilizando los elementos de la descomposición. Voy a comenzar por el primer elemento de este término, que es 3. Observen que 3 es parte del factor común porque el 3 se encuentra presente en los 3 términos del polinomio. Por lo tanto, 3 va a ser parte de mi factor común. Avanzo. El siguiente elemento es 5, pero este no va a ser parte de mi factor común porque, aunque se encuentra en el primer término, no aparece ni en el segundo ni tampoco en el tercero. Así que no lo puedo escribir como parte de mi factor común. En el caso de la letra x, sí, puesto que ya observaron, se encuentra presente en los 3 términos. Así que lo escribo. Aparece una segunda letra x, pero como en los otros términos no aparece una segunda letra x, esa segunda letra x no forma parte de mi factor común. Aclaro que si apareciera una segunda letra x en los otros términos, entonces sí tendría que volver a escribirla aquí como parte de mi factor común, pero este no es el caso. La letra y sí es parte de mi factor común, así que lo escribo. Bien, así que mi factor común completo es 3xy. Lo que voy a hacer en este momento es que tengo que reescribir cada uno de estos términos de tal manera que al inicio quede mi factor común y los otros elementos queden al final.
Esto se puede hacer gracias a la propiedad asociativa y conmutativa de la multiplicación, que me permite poder escribir en diferentes posiciones las cantidades o asociar cantidades sin alterar el resultado. Bien, entonces lo voy a reescribir. Voy a iniciar con mi factor común, que es 3xy, 3xy. Voy a abrir un paréntesis y para ver cuáles son esos elementos sobrantes, voy a eliminar mi factor común y acá eliminamos 3xy. Y los elementos que me quedan son el 5 y la letra x. Y 5 por x es 5x. Lo escribo dentro del paréntesis. Voy a hacer lo mismo con los otros dos términos. El otro me quedaría, escribo mi factor común, 3xy, lo elimino de acá, 3xy. Y únicamente me queda 2 por 2 por y. Pero 2 por 2 son 4 y 4 por y, pues me quedaría entonces 4y. Bien, hago lo mismo con el último. No hay que olvidar el signo menos, signo menos. Voy a escribir mi factor común, que es 3xy, y dentro del paréntesis eliminamos 3xy y únicamente me queda el número 2. Bien. Ahora voy a volver a reescribir mi polinomio original, pero utilizando los términos que tengo acá. Comienzo. Este término se ha convertido en este, que es 3xy por 5x. Luego continúa un signo más, signo más. El segundo término es este de acá, 3xy multiplicado por 4y. Ahora tengo un signo menos, signo menos. Y el último término me ha quedado como 3xy multiplicado por 2. Bien, ya solo hace falta un paso, pero para ese paso necesito este espacio, así que tengo que borrar. Por aquí tengo mi borrador. Voy a borrar esta parte. Bien. En el paso final lo que voy a hacer es que voy a volver a escribir mi factor común, que es 3xy, voy a abrir un paréntesis, y dentro de ese paréntesis voy a volver a escribir todos estos términos con la condición que de cada término tengo que eliminar mi factor común. Entonces me quedaría así. Si de este primer término elimino mi factor común, únicamente me quedaría 5x, signo más, signo más. Si del segundo término eliminamos este factor común, únicamente me queda 4y, signo menos, signo menos. Y si del último término eliminamos el factor común, únicamente me quedaría 2. Bien, y en este momento hemos terminado el ejercicio. Hemos factorizado. Pero entonces, ¿qué es eso de factorizar? Bien, la definición de factorizar es convertir un polinomio como el producto de dos o más polinomios más simples. Observen lo que hemos hecho. Tenemos el polinomio original y este polinomio original lo hemos expresado como el producto de esos otros dos polinomios que son más simples. Bien, hay otro concepto que quiero aclarar, que es el concepto de factor. Cuando factorizamos, lo que tenemos entonces es que el polinomio lo convertimos en multiplicaciones de polinomios más simples y a cada uno de esos polinomios que se están multiplicando le vamos a llamar factor. Por lo tanto, aquí podemos decir que tenemos dos factores, el factor 3xy y el factor 5x más 4y menos 2. Bien, hasta aquí con el primer ejercicio y vamos con el segundo. Bien, continuamos con un segundo ejercicio, pero esta vez acerca de factor común polinomio, que también se conoce con el nombre de factor común por agrupación de términos. Bien, lo que ocurre con este polinomio, que consta de 4 términos, es que no tiene un factor común, es decir, no tiene un número o una letra o una combinación de números y letras que se encuentren presentes en los 4 términos del polinomio. Si hacemos el análisis, vemos que en el primer término aparece la letra x, en el segundo, pero ya no en el tercero, lo que significa es que no es un factor común. Lo mismo ocurre con la letra y y también ocurre lo mismo con la parte numérica. Por lo tanto, no podemos aplicar el procedimiento anterior. Entonces, ¿cómo vamos a factorizar ese polinomio? Lo que tenemos que hacer es agrupar. Vamos a agrupar los términos de 2 en 2, pero estas agrupaciones tienen que cumplir una condición. Para poder agrupar dos términos, estos términos tienen que tener obligatoriamente factor común. Si hacemos el análisis, yo pudiera agrupar el primer término y el segundo. ¿Por qué? Porque tienen un factor común, y en este caso el factor común es la letra x. Bueno, también el número 2, pero no es tan evidente. Pero alguien puede decir entonces, ok, pero entonces también puedes agrupar el primero y el tercer término. Efectivamente, porque tienen el factor común y. Pero entonces, ¿cómo saber cuáles son aquellos términos que debo agrupar? Y la respuesta es que solamente hay dos maneras de hacerlo. La forma número 1 es que realicen los cálculos mentalmente, previamente, para ver si conviene y cumple con las condiciones que poco a poco voy a ir explicando. Pero eso es muy difícil, y la forma número 2 es a través de ensayo y error.
Ya saben, pueden tomar cualesquiera dos términos, pero tienen que cumplir la condición de tener un factor común. Bueno, en este caso yo voy a comenzar y voy a agrupar estos dos porque efectivamente tienen factor común. Así que agrupar significa encerrarlos entre paréntesis. Así que voy a tomar estos dos y los voy a encerrar dentro de este paréntesis. 6. Las agrupaciones tenemos que separarlas por ley, por un signo más. Bien. Y como estamos agrupando parejas de términos, ya agrupé esta pareja, así que solamente me queda esta pareja que va a ir en el segundo paréntesis. 3y más 15. Bien. Una vez teniendo las agrupaciones, lo que voy a hacer dentro de cada paréntesis, dentro de cada agrupación, es que voy a descomponer los términos en sus factores primos, de la siguiente manera. En el caso de 2x ya no puede seguir siendo descompuesto porque todo solamente se puede descomponer como 2 multiplicado por 1, pero eso ya no es conveniente, así que simplemente se deja como 2, 2xy más. Bueno, voy a utilizar por acá un corchete mejor, ahí está. En el caso de 10 sí se puede expresar en sus factores primos y en este caso sería 2 multiplicado por 5. En el caso de la letra x, pues simplemente la escribimos. Listo. Ya he factorizado los dos términos que se encontraban dentro del primer paréntesis. Voy a hacer lo mismo con el segundo paréntesis. 3y simplemente lo voy a volver a escribir porque ya no se puede factorizar más, ya no se puede expresar. Bueno, insisto en el hecho de que el 3 solamente se puede escribir como 3 multiplicado por 1, pero eso no es conveniente, así que simplemente lo dejo como 3y. Bueno, aquí también iba un corchete. Y en el caso de 15 lo vamos a expresar como 3 multiplicado por 5. Expresado en sus factores primos. Este procedimiento se hace con el propósito de determinar el factor común dentro de cada agrupación, así que lo voy a sacar en este momento. Bien. El factor común dentro de la primera agrupación, para comenzar tenemos el número 2, que sí es parte de mi factor común porque aparece en ambos términos. Luego tenemos la letra x, que también aparece en ambos términos, y la letra y no es factor común. Así que el factor común es 2x. Voy a abrir un paréntesis y dentro de ese paréntesis voy a volver a escribir los términos, pero eliminando el factor común. Si eliminamos el factor común 2x de aquí, únicamente me queda la letra y. Si eliminamos el factor común 2x de aquí, únicamente me queda el número 5. Bueno, en el caso del signo simplemente lo he vuelto a escribir. Bien, voy a hacer el mismo procedimiento en la segunda agrupación, me quedaría así. El factor común que tenemos aquí únicamente es el número 3 que aparece en ambos términos, así que lo voy a sacar. Voy a abrir paréntesis nuevamente y voy a eliminar el factor común de cada término. Aquí únicamente me quedaría la letra y, al eliminar 3, signo más, al eliminar 3 únicamente me queda el número 5. Quiero que observen este resultado. Ahora tenemos un polinomio que consta únicamente de dos términos. Este es el primer término y este es el segundo. Y sí, como ya lo notaron, tenemos un factor común, pero en este caso es un factor común polinomio. De ahí el nombre de factor común polinomio. Si cuando realizamos las agrupaciones y sacamos el factor común, llegamos a algo parecido a esto, es decir, que tenemos un factor común polinomio, entonces podemos estar seguros que las agrupaciones que hicimos son correctas. En un dado caso no tenemos esto, entonces tenemos que elegir otras parejas para poder agruparlas. Bueno, termino el ejercicio. Bien, lo que sigue únicamente es observar cuál es mi factor común, lo voy a escribir, y más 5, voy a abrir otro paréntesis y dentro de él voy a escribir nuevamente los términos, pero como ya sabemos, eliminando el factor común. Así que, si elimino de todo este término el factor común y más 5, únicamente me queda 2x. Y si eliminamos el factor común de aquí, únicamente me queda 3. Este signo es el mismo. Así que terminamos el segundo ejercicio. Observen que lo que hemos hecho es que el primer polinomio lo hemos expresado como el producto de dos polinomios más simples. Es decir, hemos factorizado. Tenemos dos factores, el factor y más 5 y el factor 2x más 3. Hasta aquí con este ejercicio y vamos al siguiente. Bien, seguimos en este momento con el literal C y esta literal C también es acerca de factor común polinomio o por agrupación de términos. Pero se lo voy a explicar de otra manera. Al final son ustedes quienes van a decidir cuál es la manera en la cual van a desarrollar los ejercicios. Bien, en este caso, para comenzar a factorizar este polinomio de acá, que también tiene 4 términos, 1, 2, 3, 4, lo que voy a hacer es descomponer cada término en sus factores primos. Vamos a comenzar con 2xy, en ese caso ya no se puede descomponer más, así que lo vamos a dejar siempre como 2xy. Sigue un signo más, signo más.
El 45 sí lo podemos expresar en sus factores primos. Voy a escribir 45, tiene tercera que es 15, 15 tiene tercera que es 5 y 5 tiene quinta que es 1. Es decir, que el 45 lo podemos expresar como 3 multiplicado por 3 multiplicado por 5. Sigue signo menos, signo menos. 5x ya no se puede seguir factorizando, así que simplemente lo dejamos como 5x. Signo menos, signo menos. En el caso del 18, si lo podemos descomponer, 18 tiene mitad, que es 9, 9 tiene tercera, que es 3, y 3 tercera, que es 1. Así que lo expresamos como 2 multiplicado por 3, multiplicado por 3, multiplicado por y. Bien, listo. Una vez que ya tenemos descompuesto cada término en sus factores primos, lo que tenemos que hacer es seleccionar la parejita de términos que cumplen con la condición de tener un factor común. Bien, evidentemente no podemos seleccionar este con este porque no tienen un factor común, pero sí pudiera seleccionar el primer término y en el tercero, ya que tienen el factor común x. Voy a agrupar esos dos, lo voy a encerrar dentro de un paréntesis, me quedaría 2xy menos 5x. Y por tanto, recuerdo que las agrupaciones se separan por un signo más y por tanto la otra agrupación estará conformada por el segundo y el cuarto término. Entonces me quedaría 3 multiplicado por 3 multiplicado por 5 menos 2 multiplicado por 3 multiplicado por 3 multiplicado por y. Voy a cambiar esto por un corchete. Allí está. Bien. Y el siguiente paso, cuando ya tenemos las agrupaciones, es extraer el factor común de esas agrupaciones. Voy a extraer el factor común. En el caso 2 no es factor común, la letra X sí es factor común, la letra Y no lo es. Así que mi factor común únicamente es la letra X. Reescribo, pero hay que eliminar el factor común. Eliminamos la X de aquí, me queda 2Y, eliminamos la X de aquí, me queda 5. Voy a hacer lo mismo con el siguiente. Bien, como pueden notar, hay dos parejitas de 3 que se repiten aquí y dos parejitas de 3 que se repiten ahí. Entonces, ese es mi factor común. Esas dos parejitas de 3 las voy a escribir fuera y dentro de un paréntesis, bueno, 5 no es un factor común porque no aparece aquí. Así que simplemente esas dos parejitas de números 3. Voy a escribir los términos eliminando mi factor común. Si eliminamos esta parejita de 3, únicamente me queda 5. Y si eliminamos esta parejita de acá, me queda 2y. Bien, observen qué es lo que tenemos dentro de los paréntesis. 2y menos 5. 5 menos 2y. Sí tenemos los dos elementos, pero aparentemente no tenemos el factor común. Bueno, lo que se tiene que hacer en este caso, y es un caso que les va a parecer muy frecuente, es reorganizar los elementos que tenemos acá y aplicar un pequeño artificio de la siguiente forma. Bien, en el caso del primer término lo voy a volver a escribir. 2y menos 5 más. Yo sé que 3 multiplicado por 3 es 9, así que de una sola vez voy a escribir el número 9. Y lo que voy a hacer es que, como en el primer paréntesis tenemos 2y menos 5, el 2y aparece al inicio, voy a hacer exactamente lo mismo acá. Por la propiedad conmutativa puedo cambiar de posición siempre y cuando respete los signos de los términos. El 2y que es negativo lo escribo siempre negativo y el 5 que es positivo lo escribo siempre positivo. Aclaro que cuando no hay signo, mejor dicho recuerdo, cuando no hay signo se sobreentiende de que el signo es más. Pero si observamos, aún no tenemos lo mismo dentro de los paréntesis. Es aquí donde aplicamos el artificio que les comentaba y eso va así. Voy a volver a escribir el primer término, x por 2y menos 5. El artificio consiste en que este signo más lo voy a cambiar por un signo menos, 9, pero al cambiar ese signo más por un signo menos, tengo que cambiar el signo de los términos que se encuentran dentro del paréntesis. Entonces, este 2y que era negativo se va a convertir en positivo. Y este 5 que era positivo se va a convertir en negativo. Pero ¿es posible hacer eso? Sí es posible porque es un pequeño artificio y en realidad no estoy afectando en nada las cantidades. Vean lo siguiente, si multiplicamos menos por más me va a dar menos, así que no hay ningún problema. Y si multiplicamos menos por menos me va a dar más. Esto es válido y de hecho ese es el paso que hay que lograr hacer para que obtener el factor común polinomio. Una vez tenemos el factor común polinomio, lo escribimos al inicio, 2y menos 5, abrimos otro paréntesis y de cada uno de estos términos eliminamos ese factor común, eliminamos 2y menos 5, me queda x. X, este signo que separa, signo menos. Eliminamos 2y menos 5 y me queda 9. Bien, y ahí terminamos con ese ejercicio porque ya hemos factorizado.
El polinomio lo hemos expresado como el producto de dos factores que son más simples, 2y menos 5, x menos 9. Hasta aquí con este tema, nos vemos luego.